Estos son los 7 productos de Apple que no conocías. Apuesto a que conoces bien a la marca de tecnología Apple, pero seguro no sabías que desarrollaron muchos artículos antes y después del iPhone. Número 6. Impresoras. Y sí, no estamos hablando de un solo modelo, sino de muchas. La primera fue la Silentag de 1980 que tenía un costo de $599 y esto era realmente de bajo costo para su época, provocando una buena competencia frente a otras impresoras. Sin embargo, la última impresora que lanzaron fue en 1997 y llevaba el nombre de Color Style 6500. Número 5. Y si creías que esto no podía ser más surreal, de seguro te impresionará el saber que existía el Power CD. Y antes de que existiera el iPod, este producto se encargaba de reproducir CDs e incluso se conectaba a las bocinas para ser escuchado. Número 4. Si bien se ha puesto de moda ver personalizaciones de productos, a veces las propias empresas sacan nuevas versiones de algo que ya existía. Y ese fue el caso del 2013, en el cual Johnny Ed y Mark hicieron unos AirPods de oro rosado puro que se vendieron en $25,000 para caridad. Número 3. Hasta ahora hemos visto que Apple estaba muy diversificado y este puesto no es la excepción. Apple entró hace muchísimos años al negocio de las cámaras, de las cuales 2 fueron fabricadas por Kodak y la última fue por Fujifilm, produciendo así la primera cámara digital y logrando posicionarla entre los 100 dispositivos más grandes e influyentes desde 1923 hasta el presente. Así que ahora sabes que Apple tuvo mucho que ver en el desarrollo de tecnología de fotografía y cámara. Número 2. En este caso tenemos un artilugio bastante desconocido por muchos y ese es el Apple Newton que se vendió de 1993 a 1998 y su función era ser un asistente personal que tenía sistema de reconocimiento de escritura a mano y muchas funciones más. Lamentablemente estaba algo adelantado para su época y no fue tan reconocido como debió haber sido. Número 1. Todo lo que ha aparecido en este video ha sido tecnología desarrollada por Apple. Pero creerías que hace muchos años sacaron una línea de ropa en los años 80 y se llamaba Apple Collection, la cual estaba conformada por sudaderas, camisas estampadas, polos, cinturones, bolsas e incluso tenis. Pero bueno, espero que te hayas dado cuenta de que Apple fue o es más que una marca de celulares y que las cosas son totalmente diferentes a lo que conocemos hoy en día. Y si te gustó este video, te recomiendo que vayas a ver nuestro video sobre qué iPhone comprar en 2023. Esto ha sido iManzana y les ha hablado Dano.